el episodio anterior vimos cómo los hermanos de José, dominados por la envidia y movidos por la avaricia, lo entregaron en manos de mercaderes ismaelitas. 20 piezas de plata tintinearon como el precio de una vida, y el joven soñador fue atado con cuerdas, arrancado de su hogar y llevado rumbo a Egipto. Mientras la caravana se perdía en el horizonte, los hermanos quedaron en Canaán con el peso de la traición, sabiendo que debían inventar un relato para ocultar lo ocurrido. La tensión se hacía sentir entre ellos mientras caminaban de regreso. Ninguno deseaba mirar al otro por mucho tiempo, como si las miradas fueran espejos donde la culpa se reflejaba demasiado clara. El sonido metálico de las monedas dentro de las bolsas parecía perseguirlos a cada paso, un recordatorio constante de lo que habían hecho. El aire estaba pesado, y la brisa del desierto no lograba disipar la angustia que se instalaba en sus pechos. Al llegar a un claro apartado, los hermanos se reunieron en silencio. El más joven de ellos preguntó con voz temblorosa: ¿Y ahora qué diremos a nuestro padre? ¿Cómo justificaremos que José ya no está con nosotros? La pregunta resonó entre todos, porque sabían que Jacob no aceptaría ninguna excusa ligera. El amor que sentía por José era evidente, y cualquier mentira sería puesta a prueba por el dolor. Entonces, uno de ellos propuso una idea que heló el ambiente. Levantó la túnica multicolor, aquella prenda que había sido motivo de tanto resentimiento, y dijo: «Esta túnica será nuestro testimonio. Nadie podrá negar que pertenecía a José. Si la entregamos manchada de sangre, nuestro padre creerá que una fiera lo devoró». El plan fue aceptado con un silencio cargado de sombras. Sacrificaron un cabrito y su sangre fresca fue recogida en un cuenco. Con manos temblorosas, empaparon la tela de la túnica hasta que el rojo oscuro cubrió sus colores brillantes. Cada mancha era un golpe más a la memoria de su hermano, cada gota un pacto de engaño que los unía en la mentira. Cuando terminaron, extendieron la prenda frente a ellos y guardaron silencio. La túnica, que antes había sido símbolo del amor de un padre, se había transformado en un arma de engaño. Uno de los hermanos bajó la vista, incapaz de sostener el espectáculo. Otro apartó la mirada hacia el horizonte, como si quisiera escapar de lo que acababan de hacer, pero ninguno habló. La decisión estaba tomada, y pronto tendrían que enfrentar a Jacob con la farsa que habían creado. El camino de regreso al campamento fue lento. Cada paso parecía pesar más que el anterior. El recuerdo de José clamando desde el pozo aún retumbaba en sus oídos, y ahora la túnica manchada de sangre ardía en sus manos como una carga imposible de sostener. Al llegar a las cercanías de la tienda se detuvieron un instante. Nadie quería ser el primero en hablar, pero sabían que ya no podían dar marcha atrás. Jacob se encontraba sentado a la entrada de su tienda, observando el horizonte como quien espera noticias. Su rostro se iluminó por un instante al ver a sus hijos regresar, pero la alegría desapareció al notar la ausencia de José. Se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón, y los recibió con la esperanza temblando en su corazón. Los hermanos se acercaron sin levantar demasiado la vista. Uno de ellos sostuvo la túnica manchada y la extendió hacia su padre. Con voz apagada dijo: «Hallamos esto en el camino. Reconoce si es la túnica de tu hijo». Jacob tomó la prenda con manos ansiosas. Sus ojos recorrieron cada pliegue, cada color ahora apagado por la sangre. Su respiración se entrecortó, su rostro se desfiguró de dolor. Con un grito desgarrador exclamó: «Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. José, mi hijo amado, ha sido despedazado». El llanto lo venció y cayó de rodillas. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, cubrió su cabeza de ceniza y se sumió en un llanto amargo. Sus hijas se acercaron para consolarlo, y sus hijos también intentaron levantarlo, pero él rechazó toda palabra de alivio. «No descenderé en paz», dijo entre sollozos. «Mi vida se apagará en luto, y bajaré a la tumba llorando por mi hijo». La escena era insoportable. Los hermanos, que habían planeado todo con frialdad, sintieron cómo la culpa los atravesaba al ver el dolor de su padre. Cada lágrima de Jacob era un juicio sobre sus conciencias. Aunque habían logrado su objetivo, lo que presenciaban era más cruel de lo que habían imaginado. El sufrimiento de su padre se convirtió en un
castigo más doloroso que el propio peso de la mentira. Jacob se encerró en su duelo. Día tras día lloraba por José, negándose a comer, negándose a recibir consuelo. La tienda de la familia se llenó de lamentos, y el aire estaba impregnado de tristeza. Las noches eran largas, y los días no traían alivio. José se había convertido en un recuerdo doloroso, en una herida que no sanaba. Los hermanos guardaban silencio. Ninguno se atrevía a confesar la verdad. Vivían bajo la sombra de su engaño, soportando el luto de su padre como si ellos también fueran víctimas. Pero en el fondo, sabían que eran los verdugos. Cada vez que escuchaban el llanto de Jacob, sus corazones se estremecían. El pecado los había atrapado en una red de la que no podían escapar. Mientras tanto, la caravana de mercaderes avanzaba por el desierto rumbo a Egipto. José, atado y humillado, miraba el horizonte con ojos cansados pero llenos de fe. El contraste era absoluto. Mientras su padre lloraba por él creyéndolo muerto, él aún respiraba, aún soñaba, aún confiaba en que su Dios no lo había abandonado. El llanto de Jacob no cesaba. Las noches se convirtieron en un desierto de lágrimas, y los días no traían más que un dolor insoportable. Su tienda se transformó en un lugar de duelo, cubierta de ceniza y silencio roto solo por los sollozos. A veces, al caer la tarde, levantaba la túnica manchada y la sostenía contra su rostro, como si pudiera sentir en ella el calor perdido de su hijo. Pero lo único que hallaba era la frialdad de la sangre seca, un recordatorio de la tragedia que lo había marcado para siempre. Sus hijas se acercaban con palabras suaves, tratando de consolarlo. Le ofrecían alimento, pero él lo rechazaba. Le hablaban de esperanza, pero él se negaba a escuchar. Respondía siempre lo mismo: mi hijo está muerto, y mi vida se ha ido con él. Nada me queda sino esperar el día en que descienda al sepulcro junto a José. El dolor lo consumía tanto que su rostro se transformó. Sus ojos, antes firmes y llenos de sabiduría, se apagaron bajo el peso de la tristeza. Los hermanos observaban en silencio. Cada intento de consuelo era una daga en sus propias conciencias. Sabían que la verdad habría puesto fin a las lágrimas de su padre, pero también sabían que confesar significaba desvelar su crimen, y ninguno estaba dispuesto a cargar con la ira de Jacob ni con el desprecio eterno de su familia. Así, permanecían prisioneros de su propia mentira, condenados a contemplar el sufrimiento que ellos mismos habían provocado. En las noches, cuando el campamento dormía, algunos de ellos se apartaban en soledad. El recuerdo de José clamando desde el pozo los perseguía como un eco implacable. A veces creían escuchar su voz llamándolos por su nombre, pidiendo misericordia. El silencio del desierto se mezclaba con esas memorias, y ninguno lograba hallar paz en su corazón. Eran hombres libres, pero cargaban con una cadena invisible más pesada que cualquier hierro. La comunidad alrededor también notaba la ausencia de José. Vecinos y parientes se acercaban con preguntas, extrañados por la repentina desgracia. Jacob les mostraba la túnica ensangrentada, y todos compartían su dolor. Mujeres lloraban al recordar al joven de rostro brillante. Hombres murmuraban sobre lo injusto de la vida, y los ancianos meneaban la cabeza lamentando la fragilidad de los días. José se había convertido en una herida abierta para todo el clan, y cada palabra de consuelo era un cuchillo más para los hermanos culpables. Un día, mientras el sol caía sobre los campos, Rubén se apartó del grupo y buscó refugio entre los árboles. Su alma estaba desgarrada. Había sido él quien quiso salvar a José al principio, quien planeó devolverlo a su padre. Pero su plan fracasó y al volver al pozo lo halló vacío. Ahora vivía con el peso de su fracaso, sintiendo que sus manos estaban manchadas tanto como las de los demás. Golpeaba el suelo con el puño cerrado y murmuraba entre dientes: yo pude haberlo impedido. Yo pude traerlo de vuelta. Y ahora mi padre muere un poco cada día por mi silencio. Lejos de allí, Simeón y Leví intentaban convencerse a sí mismos de que habían hecho lo correcto. Decían que José era un soñador arrogante, que merecía el destino que recibió. Pero sus palabras eran huecas, y la mirada en sus ojos los delataba. El orgullo no lograba silenciar la culpa. Cada vez que Jacob lloraba, sus corazones se agitaban, y aunque no lo confesaban,
Sabían que el peso de su pecado los estaba consumiendo. Los días se hicieron semanas y las semanas parecieron meses. Jacob no volvió a ser el mismo. No participaba en las celebraciones, no se alegraba con las cosechas, no sonreía ante el juego de los niños. Su espíritu estaba anclado en la tumba que había levantado en su corazón. Y así como el padre se marchitaba en dolor, los hijos crecían en remordimiento. La mentira, que en un principio parecía un escape, se convirtió en un tormento diario. No podían retroceder, pero tampoco avanzar. Cada mirada hacia Jacob era un recordatorio de su crimen. Cada palabra de sus hermanas era un reproche disfrazado de consuelo. Vivían atrapados en una telaraña tejida por ellos mismos, donde cada hilo era una decisión equivocada. Hubo noches en que los hermanos discutieron en voz baja, preguntándose si debían confesarlo todo. Pero siempre prevalecía el miedo a la ira de Jacob, el miedo a perder su lugar en la familia, el miedo a enfrentar la verdad. Y así se sumían en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Jacob, sin saberlo, se convirtió en testigo de ese tormento. Aunque creía que la herida era solo suya, cada uno de sus hijos llevaba la marca de la tragedia. Sin embargo, él permanecía ciego ante la raíz del dolor. Para él, el destino había sido cruel. Una fiera había arrebatado a su hijo, y no había nada que pudiera hacerse. En los días más oscuros, Jacob se aferraba a los recuerdos. Recordaba la risa de José corriendo por los campos, sus preguntas inocentes, sus ojos brillando con sueños imposibles. Recordaba cómo lo había abrazado la última vez, sin imaginar que sería el adiós definitivo. Esos recuerdos eran dulces y crueles a la vez, porque mantenían vivo el amor, pero también renovaban el dolor. Así, el tiempo avanzaba lento y pesado. La casa de Jacob estaba envuelta en duelo, los hijos en silencio y las hijas en lamentos. La mentira seguía ocultando la verdad, pero no podía ocultar el peso de la culpa ni la herida del padre. Y en ese ambiente cargado de tristeza, el destino continuaba su curso, preparando un desenlace que nadie podía imaginar. Las noches se volvieron más largas en la casa de Jacob. El fuego de la lumbre ardía sin fuerza, y hasta los criados caminaban en silencio, como si la tristeza del patriarca hubiera contaminado a todos. No había canciones, ni risas, ni historias contadas alrededor del campamento. El dolor había oscurecido cada rincón, y todos vivían bajo la sombra del duelo. Jacob se levantaba al amanecer, pero ya no para dirigir los trabajos ni revisar los rebaños. Se limitaba a vagar por los alrededores, mirando hacia el horizonte como si esperara ver a su hijo regresar de lejos. Con frecuencia, se sentaba en la entrada de su tienda con la túnica en las manos. A veces la acariciaba como si pudiera sentir la piel de José. Otras veces la acercaba a su rostro, aspirando un aroma que ya no estaba allí. Y entonces su llanto rompía el silencio, un llanto que partía el corazón de todos los que lo escuchaban. Los hermanos, al presenciar aquella escena, sentían cómo la mentira les quemaba por dentro. Cada vez que Jacob nombraba a José, un escalofrío recorría sus cuerpos. En las conversaciones, si alguien mencionaba al muchacho, evitaban mirarse entre sí. La vergüenza se reflejaba en sus ojos, pero nadie tenía el valor de pronunciar la verdad. Era un pacto de silencio, un muro levantado por el miedo y sostenido por la culpa. El paso de los días no trajo alivio. Al contrario, la herida se hizo más profunda. El dolor de Jacob lo llevó a descuidar su propia salud. Apenas probaba bocado, y su cuerpo comenzó a debilitarse. Su barba creció descuidada, sus hombros se encorvaron, y sus pasos se hicieron más lentos. Sus hijas, preocupadas, intentaban animarlo, pero la tristeza del padre era un río incontenible. «Mi hijo ha muerto», decía, «y mi alma se ha ido con él. No hallaréis consuelo para mí, porque mi dolor es más fuerte que cualquier palabra». En secreto, los hermanos se reunían por las noches. Hablaban en voz baja, temiendo que alguien pudiera escucharlos. Algunos proponían callar para siempre, otros sugerían confesar. Pero la discusión nunca llegaba a una conclusión. Rubén insistía en que lo correcto sería revelar la verdad,
aunque eso significara afrontar la ira de Jacob. Sin embargo, Judá respondía que ya era tarde, que nada podría devolver a José y que confesar solo destruiría a la familia entera. Esa disputa se repetía una y otra vez, como una herida que no cerraba. Los días festivos, que solían estar llenos de música y ofrendas de gratitud, se convirtieron en recordatorios de lo que se había perdido. Cuando llegaba el momento de sacrificar corderos y dar gracias a Dios, Jacob lo hacía en silencio, con el corazón roto. Elevaba sus manos hacia el cielo, pero en lugar de palabras de gratitud, sus labios temblaban con preguntas que nadie respondía. ¿Por qué me has quitado a mi hijo? ¿Qué propósito puede haber en un dolor tan grande? Sus súplicas eran ecos de un corazón desgarrado, y los hermanos, escuchándolo, temblaban por dentro, sabiendo que habían provocado aquel clamor contra el cielo. En el pueblo cercano, la noticia de la muerte de José se esparció como viento en el campo. Los vecinos se acercaban a dar condolencias, y algunos lloraban sinceramente, pues habían visto crecer al muchacho. José había sido conocido por su carácter noble, su disposición a ayudar y su sonrisa franca. La ausencia del joven era un vacío que todos sentían, y cada palabra de compasión dirigida a Jacob era una acusación silenciosa contra los hermanos. En medio de ese duelo, los recuerdos comenzaron a volverse fantasmas. Jacob soñaba a menudo con José. En sus sueños lo veía correr hacia él, lo escuchaba llamarlo padre, y lo abrazaba como antes. Pero siempre despertaba empapado en lágrimas, con la túnica manchada entre sus manos. En la vigilia, esos sueños se volvían torturas, porque le recordaban que la única manera de ver a su hijo era cerrando los ojos en la oscuridad de la noche. El ambiente entre los hermanos también cambió. Aunque compartían la culpa, la carga no era igual para todos. Rubén estaba abatido, casi quebrado por la desesperación. Simeón y Leví se mostraban endurecidos, pero en secreto luchaban con remordimientos que los desvelaban. Judá, por su parte, buscaba justificarse, recordando que había sido idea suya venderlo en lugar de matarlo. Pero cada intento de excusa era ahogado por el llanto de Jacob, que resonaba día tras día en sus oídos. Pasó el tiempo, y el duelo se volvió parte de la vida cotidiana. Nadie hablaba de futuro, porque todos estaban atrapados en un pasado doloroso. Jacob caminaba como un hombre que ya no esperaba nada de los años venideros. Solo aguardaba el día en que su vida se apagase, convencido de que el único reencuentro posible con su hijo sería en la tumba. La mentira, que en un principio parecía una solución rápida, se convirtió en una condena perpetua. Los hermanos se habían librado de José, pero no podían librarse de la culpa. Cada paso que daban estaba marcado por el peso del secreto, y cada mirada de su padre era un recordatorio de la carga que debían llevar. Así, la familia de Jacob vivía bajo una sombra, sin saber que, en un lugar lejano, el destino aún escribía páginas que cambiarían la historia para siempre. El sol continuaba saliendo y poniéndose sobre las colinas de Canaán, pero para Jacob el tiempo había perdido su sentido. Los días pasaban como sombras, todos iguales, todos pesados. Sus manos temblaban cuando acariciaba la túnica, y sus ojos, cansados de tanto llorar, se nublaban con frecuencia. La familia entera se había acostumbrado a ese ambiente de duelo, donde las palabras eran pocas y los silencios demasiado largos. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Jacob, aún quedaba una chispa. Era la esperanza, diminuta, casi apagada, pero viva. En ocasiones, cuando el viento soplaba fuerte desde el desierto, él se levantaba como si pudiera escuchar pasos a lo lejos. Su mirada se perdía en el horizonte, y por un momento parecía convencido de que José regresaría. Pero la realidad lo golpeaba de nuevo, y caía de rodillas, clamando a Dios por respuestas que nunca llegaban. Los hermanos observaban esa lucha interior con un sentimiento que los consumía. Ninguno era libre. Aunque seguían trabajando en el campo, guiando el ganado y cuidando de las tierras, la paz había desaparecido. Entre ellos ya no había confianza plena. Cada uno temía que otro no pudiera soportar la carga y hablara.
Cuando se encontraban en secreto, susurros quebrados los enfrentaban una y otra vez, confesar o callar. Y cada vez que Rubén alzaba la voz para recordarles que lo que habían hecho estaba mal, Judá lo silenciaba, advirtiendo que revelar la verdad destruiría a su padre aún más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Con el paso del tiempo, los rebaños crecieron, las labores siguieron, pero el corazón de la familia permanecía encadenado. En las noches, cuando todo quedaba en calma, los hermanos revivían la escena del pozo. Escuchaban los gritos de José, sus súplicas, sus lágrimas. Y aunque habían intentado olvidarlo, esas voces se repetían en sus sueños. Nadie podía huir de la memoria de lo que habían hecho. En los campamentos vecinos, la historia de la túnica manchada aún era tema de conversación. Los viajeros que pasaban por la región hablaban de la tragedia, recordando que José había sido un joven, especial, distinto a los demás. Algunos aseguraban que había en él un aire de profecía, una gracia que lo rodeaba. Decían que su muerte había sido una pérdida no solo para Jacob, sino para todos. Los hermanos escuchaban esos comentarios como cuchillos que penetraban en sus conciencias. En medio de todo ese dolor, una certeza invisible se iba formando. Aunque Jacob creía que todo había terminado, la historia apenas estaba comenzando. Dios no había olvidado a José. Lo que para los hombres parecía el final, para el cielo era apenas el inicio de un camino mayor. El narrador de la vida, que no escribe con tinta sino con destino, había decidido que la túnica manchada de sangre no sería la última imagen de aquel joven, porque mientras en Canaán reinaba la tristeza, en tierras lejanas el camino de José seguía, trazado por manos divinas. El dolor de un padre y la culpa de unos hermanos eran solo el preludio de un plan más grande, que pronto se revelaría con fuerza. Así, el episodio de la túnica se convirtió en un símbolo. Para Jacob, era el recuerdo constante de su pérdida. Para los hermanos, era la marca imborrable de su pecado. Y para la historia, era el punto de quiebre, la puerta hacia una nueva etapa, un túnel oscuro que daría paso a una luz inesperada. La familia de Jacob no lo sabía aún, pero los mercaderes que llevaban a José continuaban avanzando hacia Egipto. Entre caravanas de camellos, con olor a especias y con pasos firmes en la arena, el muchacho hebreo se aproximaba, sin saberlo, al lugar donde su destino cambiaría para siempre. Y mientras Jacob se consumía en lágrimas y los hermanos se hundían en remordimientos, José era conducido hacia una tierra de esclavitud, que pronto se transformaría en escenario de gloria.